Bien, señores, está con nosotros el doctor Héctor Balcácer. Vamos a hablar de la alerta epidemiológica de salud pública con relación al oropuche, al virus del oropuche. En Pox, ¿no es? El Mpox es el del mono, pero la viruela. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero primero está lo del oropuche. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, un placer estar con todos ustedes y con las personas que nos siguen, tanto a través de radio como en las diferentes pantallas y escenarios donde este programa tiene cabida. Lo primero que hay que decir es que el virus de oropuche es un virus que no es nuevo, es una enfermedad que se reconoce desde la mitad de los años 50 del siglo pasado. 1955 se describe por primera vez en Trinidad y Tobago, justamente cerca de una villa que tiene este mismo nombre, y que de paso tiene un río que exactamente tiene el mismo nombre, igual que lo que pasó con el virus del Zika, que fue simplemente un bosque que tenía ese nombre. Al aislarse en ese lugar, se le coloca el nombre del lugar donde se describe. Es un virus que en República Dominicana creo que debería ser bastante fácil que el pueblo dominicano entienda de qué se trata, porque es un virus que comparte características con el virus del dengue. Estamos hablando de que es un virus transmitido por un mosquito, produce una enfermedad febril, dolor de cabeza, malestar general, molestias en el cuerpo y, repito, la sintomatología es muy similar. Asimismo, los laboratorios, los pacientes presentan disminución del conteo de plaquetas, disminución de los glóbulos blancos y por eso en mis redes sociales más que nada hemos colocado el siguiente dato. Si quieres saber algo del oropuche, simplemente piensa que es un virus del dengue, que tu médico te dice, mira, parece dengue, pero te hemos hecho todas las pruebas del dengue y las mismas salen negativas. Por eso varios médicos, cuando se dio la primera alerta, que repito, hay casos de oropuche todos los años en Brasil, en Perú, en Panamá, en Cuba ya se han reportado casos de oropuche. Muchas personas no saben que en el 2010 o 2014, la memoria me falla ahí, en Haití se identificó un niño con oropuche. Lo que quiero haber dicho que es muy probable que tuviésemos con anterioridad esta enfermedad y que justamente no se había hecho conciencia, no se habían hecho los métodos diagnósticos para buscarlo. ¿Cuál es su nivel de letalidad? Es excelente pregunta y la realidad es que con miles de casos solamente se han reportado 2 fallecidos, específicamente en lo que es Brasil, reconociendo que Brasil es uno de los países que tiene mayor cantidad de personas viviendo con VIH y se sabe que todo proceso infeccioso tiende a ser más agresivo en personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso, algún tipo de su disminución de defenderse. El oropuche tiene 2 características que tienden a ser un poquitito incómodas y es lo siguiente, que hasta el 4% de las personas que lo presentan pueden tener manifestaciones neurológicas, entiéndase que pueden tener algún tipo de grado de confusión, sentirse desorientadas, quizás no cambiar en su forma de ser, porque puede producir afección, repito, del sistema nervioso central y por último no olvidar que tiene un poquito de rejuego del punto de vista médico y es que los pacientes pueden durar 2 o 3 días sin fiebre y cuando todo el mundo dice mejoró, entonces regresa la fiebre. En estos días en el país ha estado ocurriendo un cuadro febril acompañado de diarrea y vómitos y justamente el virus de oropuche se caracteriza por tener vómitos y diarrea, además de ese cuadro febril, lo que quiere decir que algunas de estas personas posiblemente padecieron oropuche porque la alerta del Ministerio de Salud Pública es porque se hace un monitoreo de pacientes febriles, se toma la sangre de esas personas y se identifican un grupo de enfermedades y justamente una de las que se identificó en esa sangre que se encontró almacenada era la presencia del virus del oropuche. Por tal razón el ministerio dice, bueno, no hemos tenido un diagnóstico activo, no tenemos casos activos identificados, pero sí vimos que en la población han ocurrido casos. Entonces, en este sentido, la población debe estar alerta a estas manifestaciones. El personal sanitario, sobre todo, y esa es la ventaja de venir a un programa que tenga esta capacidad de difusión, es que muchos de los médicos que van a escuchar este programa, lo van a ver posteriormente, tienen un diagnóstico diferencial más a agregar a lo que es su mochila de diagnóstico. Y repito, pacientes que parece que tienen dengue, que usted descartó malaria, que descartó leptospira, que descartó alguna otra enfermedad infectocontagiosa, usted podría en ese caso colocar entre los diagnósticos diferenciales la posibilidad de la enfermedad o virus de oropuche. Cuando hablas de algún efecto a nivel neurológico que se sienta confundido, ¿esto se supera o puede dejar una lesión permanente? Porque en los medios han hablado de daños neurológicos y eso ha asustado mucho.
Mira, como dijimos anteriormente, cualquier cosa que pueda producir inflamación o afección del sistema nervioso central siempre tiene la posibilidad de generar algún tipo de secuela a largo plazo. Independientemente de que el virus del oropuche es una enfermedad, repito, autolimitada, en el cual la mayoría de las personas se recuperan casi por completo. Pero no es lo mismo una enfermedad en un paciente joven, 30, 40 años, sin ningún tipo de patología de base, en una persona que, por ejemplo, tenga 75 años, que padezca esta manifestación, podría tener algún tipo de exacerbación o manifestación neurológica que quede como secuela fruto de la infección. Sobre todo, doctor, porque ya esa persona a esa edad debe tener alguna comorbilidad. Exactamente, Entonces, es lo que estamos mencionando. Al tener un sustrato ya previo, esa persona lo que va a tener algún tipo de proceso. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Vamos a necesitar una vacuna adicional o simplemente tomar las correcciones que hacemos para el virus del dengue? ¿Cómo enfrentamos esto? Mire, esta es una enfermedad que, es importante decirlo ahora, no tiene tratamiento específico. Entiéndase que no existen antivirales específicos para tratar esta enfermedad, lo que quiere decir dicho que si alguien se infecta y la persona tiene muchas manifestaciones o manifestaciones importantes, va a ser hospitalizado. Su médico va a evitar que usted se deshidrate con la administración de sueros y va a utilizar medicamentos para disminuir quizás los vómitos y la diarrea, así como bajar la fiebre. Entiendo que no es una enfermedad que produzca una alta mortalidad en este momento. A medida que los casos aumenten en todas partes del mundo, entiendo que van a aparecer personas que se van a complicar. Mientras mayor cantidad de casos, mayor probabilidad de que exista alguna complicación adicional, pero no hay tampoco vacuna disponible. Es una de las situaciones existentes en este momento, que ni tenemos tratamiento antiviral ni tenemos vacuna. Lo más importante aquí es que se puede identificar. La ventaja es que la mayoría de los médicos en este país, la mayoría de los centros de salud están preparados para tratar dengue. Entonces, por eso más que nada es que hemos querido hacer conciencia con el personal sanitario para decirle, si no sabes si es oropuche o es dengue, manéjalo como si fuera dengue, porque el dengue tiene una mortalidad un poco más elevada. Nayib Pedro José. Bien, yo quería preguntar, o más que preguntar, señalar lo que usted decía ahorita con relación al Zika y a las enfermedades neurológicas que podrían desencadenar estos virus. Yo recuerdo que había mucho temor, doctor, cuando a la gente le daba Zika, cuando daba positivo al virus, de que le podría esto degenerar en Guillain-Barré, el síndrome, ¿verdad? Claro. Que de hecho muchas personas, algunas personas lamentablemente fallecieron por esta situación. Es algo, sería lo de este virus, ¿era algo tan grave como eso, como llegar a eso? La realidad es la siguiente, Nayib, esto es interesante e importante, y es que hay que reconocer que el virus del Zika era un virus también que se reconocía de muchos años atrás. Muchas personas no lo saben, y a pesar de que la literatura los recoge luego de que los casos disminuyeron, se publica que ese virus del Zika que nos afectó hace unos años atrás tenía una mutación genética de un 1% de su estructura previa. Los virus tienen esa característica, y es que mutan, cambian. Y justamente ese virus del Zika, que anteriormente se tenía como una enfermedad exantemática, o sea que producía una erupción en la piel, fiebre, etcétera, era algo muy benévolo. Y fíjense cómo de repente comienzan a aparecer casos de microcefalia, niños que estaban naciendo de estas mujeres con el cráneo pequeño, la aparición de Guillain-Barré, manifestaciones neurológicas. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, si se mantiene el virus de oropuche, como ha sido el comportamiento hasta el momento, se supone que debemos tener muy poco que lamentar. Sin embargo, la aparición del virus de la enfermedad o manifestaciones de Guillain-Barré, para aquellas personas que no lo saben, es que las pacientes presentan incapacidad para mover generalmente desde los pies hacia arriba. Es una parálisis ascendente. Repito, usted comienza a perder la capacidad de mover los pies, después las piernas, posteriormente lo que es los músculos abdominales, y posteriormente esto puede llegar a incapacidad del diafragma, que es el músculo que se encarga de la respiración, y la realidad es que los pacientes entonces tienen que ser colocados en un respirador o en un ventilador para poder respirar, porque el diafragma, que es ese músculo que se encarga de la ventilación junto con los músculos intercostales, cesan su función, y el paciente entonces necesita un respirador para poder mantener... No, de verdad. Pedro. De verdad, eso no dije que Doctor Héctor Balcácer, usted ahorita, cuando iniciamos la entrevista,
daba cuenta de los países donde ha tenido presencia el virus. Y yo le pregunto, ¿tiene esto que ver con el tema selvático? De donde se origina el virus. Sí, no, claro que sí. La realidad es que cuando uno evalúa lo que ha ocurrido, y lo pudimos ver con el virus del Zika, el mismo Mpox, lo estamos viendo ahora con el oropuche, es que a medida que el ser humano agrede los espacios donde el ser humano no existía, entonces entra en contacto con patologías. La teoría del COVID. Entra en contacto con China. patologías con las cuales no había tenido contacto. Las Repito, migraciones. el virus de oropuche en un país como el nuestro, que quizás no hemos tenido ninguna cantidad de casos importantes, puede producir muchos enfermos y posteriormente los casos van a caer y vamos a durar mucho tiempo sin que vuelva a aparecer, porque es una enfermedad que si a usted le da, posteriormente no repite. Eso es lo que se entiende, deja inmunidad para toda la vida. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la chikungunya, o que ocurrió posteriormente con la parte del Zika, que le dio a mucha gente. Posteriormente los casos cayeron de manera súbita porque ya no existía una población que fuera potencialmente vulnerable a padecer la enfermedad. Entonces lo mismo pudiera ocurrir con el oropuche, muchos casos que se presenten, posteriormente caer y durar varios años sin que vuelvan a presentarse casos en territorio dominicano. José. Bueno, doctor, yo tengo una pregunta que a usted yo me atrevo a hacérsela. Hay médicos que vienen aquí y yo no me atrevo a hacer, pero a usted la voy a hacer. Pero primero yo quiero preguntarle sobre un trabajo que publicó hace un par de meses la revista Science de la Universidad de Oregon, que buscando una vacuna a través de megavirus de CMV, inoculando CMV para tratar de diagnosticar VIH, están tratando de construir vacuna contra el cáncer. Eso se publicó creo que en junio, antes de junio, por ahí en la revista Science. Y yo quería preguntarle a usted, ¿por qué si el VIH tiene casi 50 años, ¿verdad? Sí, y el COVID, en menos de un año ya teníamos vacuna. ¿Por qué no hay vacuna para el VIH todavía? Y la pregunta complicada que quería hacerle tiene que ver con una herramienta de IA que tiene Google que se llama AlphaFold. AlphaFold está previniendo la estructura de proteína, está anticipándose a cómo se pliega una proteína, está generando data sobre eso que era imposible hacerlo en 10, 20, 30, 40 años, ahora lo está haciendo en cuestión de días y de semanas. ¿Qué opinión le merecen estas dos preguntas? Si conoce AlphaFold. Ok, voy a iniciar hablando un poquitito de lo del VIH, porque realmente sobre el VIH se han tejido muchas teorías de conspiración. Me explico. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana es un proceso que afecta alrededor de 38 millones de personas en este momento en el mundo. 38 millones de personas en el mundo. Es una enfermedad que necesita un tratamiento crónico en el cual muchas personas se mantienen utilizando tratamientos. Y ahí es donde está esa parte de la gran industria farmacológica, la gran industria de la farmacia, que muchas personas entienden que es que no se ha querido encontrar una vacuna por el deseo de no romper esos ingresos. La realidad es que los antirretrovirales han bajado muchísimo de precio, que es el medicamento que se utiliza. Los antirretrovirales cada vez son más efectivos. Hay que reconocer que en este momento las personas viviendo con VIH que se diagnostican con este proceso y utilizan tratamiento antirretroviral tienen expectativas de vida similares a la población que no tiene esta condición de salud. El ejemplo palpable justamente es Irving Magic Johnson, que recuerden que se diagnosticó en el 1992. El primer gran paciente Entonces, ¿qué ocurre? La realidad es que el virus de inmunodeficiencia humana tiene una particularidad y es que tiene una capacidad de mutar importante y todavía cada vez que se aplica algún tipo de vacuna, lo que reportan los estudios es que se pierde la capacidad del organismo de tener una respuesta sostenida en el tiempo. Con relación a la otra pregunta. No, déjame terminar con esta parte porque hay algo interesante del VIH que muchas personas no saben y es que en este momento hay 6 personas curadas de VIH a nivel mundial. Hay 6 personas que se curaron de VIH, o sea, tenían la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y en este momento están curadas. El único problema es que esas personas tenían VIH,
presentaron un proceso como era un linfoma. Para el tratamiento del linfoma o de la leucemia, las personas tuvieron que someterse a un tratamiento con quimioterapia. O sea, a otro tratamiento. Sí, no para un cáncer, tuvieron que someterse a quimioterapia, radioterapia y posteriormente le colocaron la médula ósea o la célula de la médula ósea de un grupo de personas cuyas células tenían la deficiencia de una proteína. Al tener una deficiencia de esas glucoproteínas que son necesarias para que el virus entre dentro de las células, entonces esas personas, el virus no logró poder replicarse en el futuro en las células donde lo hacía anteriormente. Entonces, sí, fue casi accidentalmente y hay que reconocer que estas personas reciben el nombre del lugar donde se ha hecho. Por ejemplo, el paciente Berlín, el paciente de Londres, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a la parte de lo que es la inteligencia artificial, yo entiendo que cuando uno tiene la capacidad de tener una herramienta que puede conglomerar o puede aglomerar toda la información de manera rápida y lograr justamente generar esa interconexión de lo que se sabe y sobre todo de lo que tiene una base, entiendo que es algo que facilita, porque dentro de los procesos de generación de conocimiento, fíjense, y creo que todos los que son científicos aquí entenderán que es la parte del metaanálisis, lo que se toma como la gran información. Por eso yo siempre le digo a mis residentes, a mis estudiantes, cuando usted lea un artículo, usted no puede decir, este artículo dice, no, este artículo sugiere. Cuando usted hace un metaanálisis, que usted revisa 15.000 artículos y usted tiene un número representativo, es igual que las encuestas, entonces usted dice, eso dice que eso es de esa manera. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Creo que la inteligencia artificial tiene esa facilidad. Lo que a alguien le tomaba, por ejemplo, 2 años realizar, en este momento se está haciendo en segundos. Así es. Y creo que eso puede ser importante, no solamente en medicina, sino en todas las áreas. Lo más importante es que se genere información que sea confiable, porque hay que decir que muchas veces se manipula información que se introduce en algunos ambientes y puede generar errores. Eso es interesante. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Que hay una llamada, dicen por al ahí. doctor Héctor Balcácer. ¿Tenemos llamada? Muchas, están llenos los teléfonos. Bueno, vamos a coger un par de llamadas. Sobre el tema. Buenos días, adelante. Hello. Buenos días. Buenos días. Aprovecha el tiempo. Buenos días. Buenos días, adelante. Se cayó. Buenos días. Hello. Buenos días. Ya usted habló, por ejemplo, de lo que es la inteligencia artificial también. Bueno, buenos días, adelante. Sí, buenas. Sí. Buenos días. Yo quisiera hacer una pregunta sobre el tema que estaba... Adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, adelante. Sí, tengo una pregunta sobre los factores de riesgo que podrían aumentar la gravedad de la enfermedad del oropuche, que se estaba mencionando. Ok. Mire, lo más interesante del virus del oropuche era lo que estamos diciendo, una enfermedad que en este momento se reconoce una mortalidad extremadamente baja. No es una enfermedad que presente grandes casos severos, sin embargo, la probabilidad va a incrementar al igual que todo. Los más pequeños, los más adultos, los más pequeños porque tienen un sistema inmunológico inmaduro, los que tienen mayor edad porque tienen un sistema inmunológico que está debilitado justamente por el paso del tiempo, y aquellas personas que por patología de bases, estamos hablando de diabéticos, personas con cáncer, trasplantados, personas viviendo con VIH que no están utilizando tratamiento antirretroviral, todas estas personas se van a reconocer como personas en riesgo de que cualquier enfermedad, no solamente oropuche, sino cualquiera, podría tener una evolución fatal. Bien, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Sí, bendiciones para todos. Julio, yo quería pedirle a las madres dominicanas, a los padres, que inscriban sus hijos a tiempo. Ok, ya ese es otro tema. Doctor Balcácer. Bueno, pues muchas gracias, doctor, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Héctor Balcácer, infectólogo, internista, muy buena participación como siempre. Cambio y fuera.